Bueno, buenas tardes. Voy a empezar con este tema de incertidumbre en mediciones acústicas. Tiene como dos partes. La primera parte es bastante conceptual y después hay una parte un poco técnica, les aviso, y bueno, cuando se quieran ir, váyanse sin problema. Bueno, antes de hablar de incertidumbre, tenemos que hablar de medición, o sea, qué es o qué se entiende por medición. Una medición es algún procedimiento que tiene como finalidad obtener el valor numérico en algún tipo de escala de una cierta cantidad física que se llama mensurando. O sea, el mensurando puede ser, por ejemplo, la longitud de una mesa, puede ser la velocidad de un auto, o puede ser el nivel de presión sonora que hay en determinado lugar. Ahora bien, ¿qué es exactamente el mensurando? O sea, lo que mencioné recién eran algunas ideas básicas de cuáles serían las cantidades físicas que estaríamos midiendo. Pero ¿qué es el mensurando? Para poder definir esto necesitamos saber qué es lo que queremos medir, que no es simplemente mirar a lo mejor un medidor. Por ejemplo, uno esperaría que cuando efectúa dos veces la medición de algo, por ejemplo la longitud de una mesa, obtenga el mismo resultado. Ahora, ya el solo hecho de decir mido dos veces lo mismo, ¿qué es lo mismo? O sea, tenemos que entrar a interpelar qué es lo mismo. O sea, ¿se puede medir lo mismo? Y ahí, bueno, aparecen cuestiones que van desde lo filosófico hasta la física cuántica o las cuestiones más prácticas. O sea, medir lo mismo, o sea, implicaría poder reproducir exactamente el mismo fenómeno o la misma situación que uno quiere valorar numéricamente. Y eso es bastante complejo. Ejemplo. ¿Qué pasa si medimos el ruido que produce una discoteca en un dormitorio vecino? O sea, hay un vecino que se quejó y queremos medir cuál es el nivel de ruido en el dormitorio. El fenómeno que estamos tratando de medir es irrepetible. Es decir, si yo voy, por ejemplo, hoy y mido, y voy mañana y mido, obtengo dos valores diferentes. Entonces, eso en un caso en donde podría depender si la discoteca es culpable de estar violando una ordenanza o si el vecino es demasiado quisquilloso, podría depender de que yo mida un determinado valor que está por debajo de un límite o que mida un valor que esté por encima del límite. Y puede ocurrir que una vez esté por encima y otra vez esté por debajo. Estamos midiendo un fenómeno que es irrepetible. Aún si hiciéramos un experimento ya de corte casi más científico, por ejemplo, poner la misma canción, o sea, ya no medir lo que casuísticamente está sucediendo en la discoteca en ese momento, sino planificarlo como un experimento. O sea, yo voy, interactúo con la discoteca, con el disc jockey, y le digo, bueno, poné esta canción, o la canción que vos ponés habitualmente, poné una canción que sea perfectamente definida, poné el nivel de amplificación tal, y vamos y medimos. Hacemos el mismo experimento en otro momento y resulta que también da un resultado diferente. No podemos, en este caso, controlar lo que ocurre con el ruido ambiente, extraño al ruido que queremos medir o al sonido que queremos medir. O sea, nosotros queremos medir el ruido que le produce al vecino la discoteca. Y sin embargo, estamos midiendo el ruido que le produce al vecino la discoteca, más los autos que pasan, más a lo mejor la heladera del propio vecino, que no nos acordamos de decirle que la apague, o a lo mejor también tiene un televisor prendido y tampoco nos acordamos de decirle que lo apague. Bueno, eso es ruido ambiente que podría contaminar esa medición. O sea, con esto vamos viendo la complicación que tiene el problema de la medición acústica. Que no ocurre en la misma medida, sí ocurre filosóficamente, pero
en términos prácticos no tanto, cuando yo quiero medir la longitud de una mesa, por ejemplo. Si yo quiero medir la longitud de una mesa, es mucho más definido. Va a variar, a lo mejor con la temperatura, si la mesa de madera puede variar un poco con la humedad, pero es bastante más definido. O sea, tenemos una noción más definida de lo que es la longitud de una mesa. Porque es la misma mesa, esencialmente. En cambio, si yo tuviera que medir distintas mesas, por ejemplo, una producción, que es otro problema también en medición, podría ocurrir que las distintas mesas tengan una tolerancia diferente, mejor dicho, tengan una cierta tolerancia y por lo tanto algunas tienen un valor y otras tienen otro valor diferente. Eso es otro problema. Pero es un problema muy parecido al de medir el ruido que produce la discoteca en el dormitorio del vecino. O sea, no estoy midiendo lo mismo dos veces, estoy midiendo cosas diferentes. Veamos algunas de las condiciones que podrían afectar el resultado de una medición. Tenemos causas atribuibles a la fuente. O sea, a esto me refería cuando decía que si yo estoy midiendo, por ejemplo, el ruido de una discoteca, no estoy midiendo dos veces lo mismo. Estoy midiendo a lo mejor una canción y otra canción, excepto si lo planifico como experimento. Aún si lo planifico como experimento, va a haber también cuestiones atribuibles a la fuente. La fuente no va a ser idéntica todas las veces. Puede haber variaciones de, por ejemplo, el amplificador se calentó durante más tiempo, estuvo más tiempo funcionando y por lo tanto cambió ligeramente la ganancia. Así, hay un montón de pequeñas cosas que pueden influir. Condiciones atmosféricas, bueno, esto ya también lo comenté. Geometría y materialidad del entorno, esto también puede afectar. Por ejemplo, lo que decía recién de los modos normales, que es las resonancias que se producen para determinados tonos o determinadas frecuencias específicas, esas dependen muchísimo de la geometría. O sea, cualquiera que haya, digamos, trabajado con estudios, sobre todo de pequeña dimensión, sabrá que hay algunas frecuencias que en algunos puntos se refuerzan y otras, en cambio, se atenúan. La oportunidad, acá influye mucho las cuestiones que no son controlables. Por ejemplo, influye mucho el ruido ambiente. Presencia simultánea de otras fuentes, también incontrolables. El ejemplo que mencioné recién de una heladera o de un televisor o cualquier otro ruido que esté ocurriendo, alguien que se está bañando, por ejemplo, el ruido de la ducha. Ubicación del instrumento. Hay ciertas posiciones que es conveniente evitar. Por ejemplo, las posiciones demasiado simétricas, el centro exacto de una habitación. También es preferible evitar medir muy cerca de una pared, porque voy a tener una distorsión de lo que, digamos, los valores que voy a obtener con el instrumento. No porque el instrumento va a medir mal, sino porque voy a estar midiendo una condición que no es la condición de uso. Ubicación del operador. Nosotros somos reflectores parcialmente. O sea, algunas frecuencias las absorbemos muy bien, por ejemplo las altas frecuencias, y otras las reflejamos. Las bajas frecuencias las reflejamos. Entonces, si nosotros estamos con instrumentos, supongamos que esto fuera un sonómetro, y lo tenemos así, a 20 centímetros del cuerpo, eso va a producir una diferencia que en algún caso puede ser importante. Por ejemplo, si yo estoy interesado en medir bajas frecuencias, ponerlo cerca del cuerpo puede afectar la baja frecuencia que quiero medir. Es curioso porque la firma considerada más importante del mundo, que es la Bruegel, en equipos de medición de instrumentos, en equipos de medición acústica, instrumentos de medición acústica, tiene una foto, no me acuerdo si es una foto o un video, donde se ve alguien que va a medir y mide así. Cosa que yo lo esperaría a lo mejor en una propaganda de un instrumento chino, pero no lo esperaría en una propaganda de un instrumento que se considera líder en el mundo. Bueno, todo eso es susceptible de ser especificado, todo lo que dije anteriormente. Por ejemplo, es susceptible de ser especificada la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la posición del instrumento. O sea, todo eso configura la especificación del mensurando. Es decir, el mensurando no es simplemente el nivel sonoro.
es el nivel sonoro medido en tal posición, en tales condiciones atmosféricas, con tal condición de ruido ambiente. Bueno, aún si yo especifico todo eso, es imposible garantizarlo. Porque, por ejemplo, si yo especifique que lo voy a medir a 23 grados, ¿cómo mido los 23 grados? O sea, los mido con un termómetro, pero el termómetro tiene una incertidumbre. Si yo no estoy seguro de que aun cuando el instrumento me dice exactamente 23, no estoy seguro si realmente son 23. Ejemplo, supongamos que vamos a medir el nivel equivalente, que es una de las mediciones acústicas, de una cierta canción, o sea, ya especifico la canción, con un nivel 7 en la consola, supongamos que la consola tiene ciertos números, bueno, lo pongo en el 7, con la ventana del dormitorio abierta, a una temperatura de 23 grados, una humedad de 65% y una presión de 1015 hectopascales, con el micrófono ubicado a 30 centímetros al norte, 25 centímetros al oeste y 20 centímetros arriba del centro geométrico, orientado hacia la ventana. Una cosa esquemáticamente así, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos la temperatura, la presión, la humedad? ¿Cómo garantizamos la posición? Además, ¿la posición de qué? ¿De la punta del micrófono? ¿Del centro geométrico del instrumento? Es decir, ¿con qué tolerancia lo mido? ¿Con qué instrumento de medición? ¿Con una cinta métrica? ¿Con qué digamos, certificado de calibración? Suponiendo que fuera fácil conseguir un certificado de calibración para una cinta métrica. ¿Cómo puedo saber que la posición en la consola es exactamente 7 y no a lo mejor 7,1, o sea, está ligeramente corrido? ¿Cómo garantizamos que el amplificador de audio no tiene derivas? Por ejemplo, derivas por tiempo de funcionamiento o derivas a mediano plazo porque los componentes van envejeciendo. ¿Cómo garantizamos que no haya ruidos externos a lo que quiero medir que alteren la medición? Entonces, el mensurando, que aparentemente está bastante bien definido, en la práctica no puedo garantizar que lo que estoy midiendo es el mensurando. O sea, fíjense que es distinto decir el nivel de presión sonora que decir el nivel de presión sonora como mensurando. Porque cuando hablo de mensurando ya estoy hablando de todas las características que pongo alrededor para precisar en qué condiciones, posición, temperatura, etc. Bueno, entonces, esto implica que es bastante difícil, si no imposible, conceptualmente, hablar del valor verdadero que tiene el mensurando. O sea, uno puede en forma abstracta decir cuál es el valor verdadero o suponer que existe un valor verdadero, pero no se puede realmente en la práctica estar seguro de que hay un valor verdadero del mensurando, porque el mensurando siempre le van a faltar especificaciones para poder garantizar que es un elemento físico perfectamente único y medible. Entonces, aún si conceptualmente pudiéramos definir el valor verdadero, es imposible medirlo, porque no es factible tener el cumplimiento completo de todas las condiciones que definen ese mensurando. Entonces acá es donde empieza a aparecer la necesidad de poder evaluar el grado de certeza de lo que hemos medido. O sea, yo medí, qué sé yo, 78,5 decibeles. ¿Qué tan seguro estoy de que son 78,5? Y si no estoy seguro, ¿cuánto podría llegar a variar esa cantidad que medí, como 78,5, en la realidad? Es decir, yo medí el número 78,5, pero el real, ¿cuánto es? Bueno, ahí es donde empieza a intervenir el tema de incertidumbre. O sea, en lugar de medir la certeza, medimos o analizamos la incertidumbre que tiene la medición. Esta especificación de incertidumbre ha sido una preocupación desde hace muchos siglos
de cualquiera que se dedica a medir cosas, a medir algo. Así sean distancias, que probablemente sea, o longitudes, que probablemente sean de las cosas más fáciles de medir, o tiempos. Bueno, ¿cómo se especifica la incertidumbre? Esto cambió a lo largo del tiempo. Probablemente siga cambiando. Si no podemos decir que el modelo que se utiliza actualmente sea el modelo que definitivamente va a perdurar. Originalmente se supone que había una especie de cota de error. O sea, la forma de especificarlo es decir, hay una cota de error. O sea, medimos un valor más o menos tanto. Por ejemplo, podríamos medir un nivel sonoro más o menos 2 decibeles. Esa sería la cota de error. Hablar de cota de error significa que estamos seguros que el valor está comprendido entre el valor que medimos más, por ejemplo, medimos 78,5, entonces podría ser 80,5 como máximo o 76,5 como mínimo. Y no puede salir de ahí. Ese es el modelo, digamos, de especificación de ese grado de incerteza o de incertidumbre que prevalecía hace muchos años.